tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que sea que ustedes estén viendo este video. Y como pueden notar, pues ya tenemos a Spider-Man de Revoltech, esta versión knockoff que pues viene a darnos una muy buena presentación de lo que es una figura muy bonita, muy estilizada. En cuanto a la caja, pues tienen todo esto y pues vean por ahí cómo está el arte de la misma. Lo que obtienen con esta pieza es esto. Ya vieron que el interior tiene color. Tenemos unos accesorios, una base. Y en cuanto a lo que nos ofrece la pieza, amigos míos, pues es esto. Como pueden notar, ahí los ojos andan volando. Por lo menos tienen unos efectos de telaraña y otras cosas. Y pues ahí están. Vamos a ver, notando sus detalles y calidad. Y también pues de acuerdo a la figura original. Yo no tengo la pieza original, pero aquí les dejo una foto. Podemos ver que estas partes están invertidas. También lo que son los hombros. Y en esta ocasión lamentablemente el cuello se va a ver muy largo. Eso es debido a la articulación. Tenemos una articulación de bola muy grande, pero yo ya hice una pequeña modificación. Como siempre hago modificaciones. Lijé esta parte de aquí. Viene muy largo el pin, así que ustedes tienen que lijarlo para que entre más hacia el fondo y que la figura pues se pueda ver con la cabeza más cerca de lo que es el cuello. Se va a ver un poquito extensa como quiera, pero bueno, ya es menos, así que ese detalle se los dejo a su consideración. Y vamos a cambiar lo que son hombros y piernas para bueno, y aquí tienen el resultado. Yo creo que con un poquito de trabajo se va a estar pues ahora sí que notando un poquito decente, ya sin tantos problemas. Ahí pueden ver como las articulaciones, no sé si sea de esta manera como venga el original, pero venían invertidas estas partes. Yo las cambié, las invertí para que se viera completo el traje de Spider-Man, como se ven en las fotos. También el cuello ha sido modificado. Y en cuanto a lo que es la concepción general de la pieza, las articulaciones están no suaves ni flojas, pero la pieza es muy dinámica como siempre y tiene la articulación total Revoltech. Van a poder hacer poses bastante buenas con esta figura. Por lo demás, detalles de esculpido va a estar bien. Se notan por ahí algunos texturizados. En algunos lados se pierde más, como por ejemplo en las piernas. No fue copiado al 100% el molde. Se va a notar el texturizado, pero en algunas partes se pierde también. Así que pues son cositas que van a tener que estar tomando en cuenta. Ven, ahí se ve la texturización. El símbolo de Spider-Man al frente y atrás va a estar bien detallado, amigos míos. Yo creo que la pieza ya con un poquito de trabajo vale la pena. Y vamos a ver sus puntos de articulación. Nos ofrece rango de movimiento en la cabeza hacia arriba, en este punto, hacia enfrente. El cuello va a estar ayudando un poco, aunque de manera oblicua no se va a estar moviendo. Si hay rotación 360, si ustedes quieren mover la cabeza de manera oblicua van a tener que hacer esto para que la cabeza pueda estar dándonos ese rango de abatimiento. En cuanto a lo que son los hombros, tenemos lo que es este rango de movimiento muy amplio, como siempre en las figuras Revoltech. Lamentablemente en esta ocasión el pin cilíndrico está de este lado y no en este, así que eso va a evitar que pueda estar moviéndose. Como ven, ahí sí tiene la articulación de bolita y eso le permite ir arriba abajo y le va a dar un poco de dinamismo. Pero la contrariedad con ese tipo de articulación va a ser que al momento de querer cruzar el brazo, pues hasta ahí se va a quedar. ¿Recuerdan lo que pasaba con Black Panther y con el Arkham Knight? Pues este rango de abatimiento era total, hasta acá el brazo se extendía y pues al tener la bolita es lo que pasa, te ayuda a ir un poco más hacia el centro, así que pues bueno, no va a estar impedido del todo, sí va a haber rango de abatimiento, pero va a estar un poquito limitado. Tenemos la rotación de bíceps, la unión simple en el codo va a permitir este rango de abatimiento, como pueden notar ahí rota en su eje y del otro lado tiene una bolita que le va a permitir estarse moviendo todavía más. Ya salió volando lo que es la mano, pero ahí pueden checar que tiene la bisagra y obviamente pues vamos a tener rotación sobre ese pin cilíndrico. En cuanto a lo que es el pecho, pues ahí tienen el abatimiento. Sí está segmentado bastante bien. Ya habíamos visto también lo que son las vistas estas de aquí que le permiten este abatimiento hacia adelante, hacia atrás, como si fuera un tipo mariposa. Hacia los costados tenemos movimientos oblicuos bastante buenos. Y en cuanto a lo que es el abdomen, pues vean, sí le va a permitir un rango bastante amplio. También va a tener mucho dinamismo de este modo. La rotación de cintura sí está presente. En cuanto a lo que son los pies, tenemos el split. Ahí está. Va a estar un poco limitado. Como pueden ver, ahí tienen la articulación de bolita. Tenemos la rotación de muslo. Ahí está. La unión simple en la rodilla.
Es como tipo la de las que hemos visto hasta ahorita, Black Panther, Arkham Knight. Sí, están presentes. En lo que es el empeine tenemos este rango muy bien logrado. Lo que es la pantorrilla, el empeine va a tener su bisagra, ahí está, y el pivoteo en lo que es el tobillo, amigos míos. En cuanto a la articulación, va a estar muy bien logrado. ¿Ven? Tiene un rango de abatimiento bastante amplio, aunque las articulaciones, como pueden ver, se están despegando un poco. Van a estar batallando por ahí tantito al momento de estar articulando la pieza. Y para la parte de los accesorios, pues vamos a contar con una base, aunque parece más una tipo Mafex que una Revolver. Un par de aletas, pues para simular un vuelo de Spider-Man. No sé cómo ustedes lo estén notando ahí, pero se puede checar que tiene texturizado este par de efectos también. Contamos con este disparo de telaraña, yo creo que se va a ver bastante bonito. Y para la parte de sus manos, pues tenemos estas que vienen por default y que simulan lo que es el disparo de telaraña. Y con este par de puños cerrados, y vean, también nos sirven para sostener lo que es el efecto de telaraña, como si estuviera ya en pleno vuelo. En este par de manos relajadas, y pues vamos a notar en esta ocasión el primer detalle de los ojos, los que vienen por default, porque son intercambiables. Este par de manotas extendidas, y también podemos ver un segundo par de ojos, aunque yo creo que van a ser un sustituto para los primeros. No sé, ya me dirán ustedes en los comentarios, además de que están mal pintados. Y sabemos que Spider-Man cuenta con unas manitas para pues sus poses de piso, o para representarlo cuando está trepando la pared. Aunque en mi caso, y lamentablemente en esta ocasión, vino repetida, como pueden verlo ahí. También tenemos el par de ojos que vienen pues de manera más cerrada. Van a lucir diferentes, pero yo creo que están un poco desproporcionados. Y ya por último tenemos otro par de manos extendidas. No sé si vienen repetidas o qué pasó. Algo como dato curioso, también trae un cuarto par de ojos, amigos míos, pero es el ojo izquierdo nada más. No sé si venga repetido, si se ha repuesto o qué pasa, pero esto es todo lo que van a tener en cuanto a accesorios. Y para la parte de escala, pues aquí lo tienen con una figura S-Shirts y unas figuras tipo Legends. Vamos a notar que Spider-Man de Revoltech mide de pies a cabeza 15.5 centímetros, amigos míos, para que lo tengan en cuenta. Amigos, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué me pueden decir sobre esta pieza? Yo creo que va a estar recomendada en un 80%. Ya vimos que tiene una calidad aceptable, aunque las articulaciones y demás van a venir mal ensambladas. Están volteadas, así que pues se tienen que dar a la tarea de corregir algunos detallitos. El cuello va a estar un poco largo. Algunos accesorios vienen repetidos, pero lo que son los accesorios de acción, como los efectos de telaraña y demás cositas, pues están bien para representarlo en sus poses dinámicas. Otra cosa que no me gustó mucho fueron los ojos, que están mal pintados, así que pues ahí tomen ustedes a consideración cuáles son los que se ven mejor. Trae 4 pares de ojos y pues en general es una buena figura, amigos, por eso se las estamos recomendando a un 80%. Si a ustedes les gusta Spider-Man, es una figura imperdible, si es que no pueden acceder a lo que es la pieza original. Por eso, amigos míos, si les gusta esta figura, va a estar el link por ahí abajo en la descripción para que ustedes puedan comprar la suya directamente de AliExpress. Y si les gustan estos videos también, por favor, les pido que me apoyen con su like, que se suscriban, que activen la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, compartan con más gente para que puedan acceder a este tipo de figuras. Gracias y nos vemos en una próxima emisión de su canal, Dynacapsun. Hasta la otra y bye. Gracias y adiós.